porque a mí me gusta el actor, porque me gusta Sherlock Holmes, porque me gustan los policiales, por todo eso, y porque me parece que es interesante para enseñarnos a trabajar sobre indicadores. Entonces a mí me gusta ese video en particular, lo vamos a ver y después vamos a trabajar sobre observación. Entonces ven que yo estoy trabajando desde lo más general a lo particular en relación con las observaciones. Vamos a ver el siguiente video con Benedict. A mí es un actor que me encanta. Vamos a ver si... Ahí lo tenemos. Ha cambiado bastante. No lo sabes tú bien. Mike, ¿me Mike, prestas tu teléfono? No tengo cobertura. ¿Y qué le pasa? Al fijo? Prefiero mandar un mensaje. Perdona. Perdona. Está en mi... Está en mi abrigo. Tenga. Usa el mío. ¿Ah? ¿Ah? Gracias. Gracias. Es un viejo Es un viejo John amigo, Watson. John Watson. ¿Afganistán? ¿Afganistán o Irak? Disculpe. ¿A cuál fue? ¿Afganistán o a Irak? Afganistán. Perdón. Molly, café. Gracias. Se ha limpiado los labios. No me veía. A mí me parecía que mejorabas. Ahora se te ve la boca muy pequeña. Muy pequeña. Vale. ¿Qué opinas ¿Qué opinas sobre el violín? Perdón, ¿qué? Toco el violín mientras pienso y a veces me pasa días sin hablar. Quizá le molestaría como potencial compañero de piso. ¿Has hablado de mí? Ni una palabra. ¿Y quién ha dicho nada de compartir? Yo, esta mañana le dije a Mike que debo de ser un hombre para compartir. Y aparece justo después de almorzar con un viejo amigo que acaba de volver de servir en Afganistán. Hay que ser muy listo. ¿Cómo sabía lo de Afganistán? Le tengo el ojo pesado a un pisito en el centro de Londres. Entre los dos podríamos pagarlo. Nos vemos allí mañana a las 7 de la tarde. Me creo que me he dejado la fusta en el depósito. ¿Y ya está? Sí, ya está. ¿Qué? Nos acabamos de conocer y vamos a ir a buscar piso. ¿Algún problema? No sabemos nada el uno del otro. No sé dónde hemos quedado ni siquiera sé su nombre. Sé que es médico militar y que le han enviado a casa por invalidez desde Afganistán. Sé que tiene un hermano que se preocupa por usted, pero no quiere pedirle ayuda porque no aprueba la vida que lleva, quizá porque es alcohólico. O porque acaba de abandonar a su mujer. Y sé que su psiquiatra cree que tiene cojeras psicosomáticas con muy buen criterio, me temo. Basta para salir adelante, ¿no le parece? Me llamo Sherlock Holmes y la dirección es calle Baker 2. Buenas tardes. Sí, siempre es así. Bueno, ¿por qué se dio cuenta? Antes de que inicie este video, te recomiendo suscribirte. ¿Por qué se dio cuenta Sherlock de todas esas cuestiones? ¿De dónde lo sacó? ¿Alguien ha visto el video? ¿Qué creen que de dónde sacó todos esos datos? Es muy parecido a una serie de películas que Tito tiene sobre. Me había pasado también cuando éramos compañeros, que es Miénteme. Y ahí detalle por detalle explicaba, ¿verdad? Sí, claro. Detalle por detalle explicaba que cuando uno habla con una persona, tiene que mirar donde otros no van a mirar antes de que la persona llegue. Entonces, mira su traje, su vestimenta, su ojo, su oído, cómo mueve esa parte de la parte de su cara, como todito se mira, güey. Y claro, ahí ya uno tiene una conclusión probabilística, ¿verdad? Claro, y conforme a eso lanza de una forma indirecta, no de forma porque la persona mismo es lo que confirma de explicado, ¿verdad? Claro, después lo va confirmando con lo que le va diciendo. Acá lo que dice Tito es por los indicios. Claramente después le va diciendo que en realidad tiene, digamos, que muestra que tomó sol hasta un determinado lugar, que por lo tanto tiene que haber tenido un traje, que
el celular que le prestó tenía un nombre del otro lado que no era el de él, que estaba rayado, digamos, hay una serie de indicios, de indicadores que a Sherlock le hacen inferir todas esas características. No es que las inventa, sino que él, a partir de esos indicios, de esos indicadores, saca la información, extrae una información. Una información en modo de hipótesis, porque después, a medida que va pasando, la tiene que confirmar, porque no es que es adivina. Entonces, parte de lo que tenemos que trabajar es precisamente qué es indicador. Por ejemplo, en una institución, cuando uno llega a una institución, es muy fácil saber si hubo cambios en la institución. Un indicador súper sencillo es mirar los pisos. Si ustedes miran los pisos, van a ver que donde hay cambios de piso, hay distintos tipos de piso, ahí hubo un cambio en la institución, o en la casa, o en lo que fuera. Es decir, nosotros miramos algunos indicios que nos dan pista de otra información. Esa es un poco la idea que vamos a trabajar. Cómo la observación se trabaja y se va abordando de distinta manera. Ahora, ¿qué dirían como síntesis de lo que estuvimos viendo en esos 2 videos? ¿Cuál fue mi objetivo? Una palabra, algo que digan, bueno, creo que el objetivo de mirar estos videos relacionados con la observación fue, vale, ¿qué quería? ¿Trabajar en forma focalizada o principalmente o qué? Mientras me tomo el mate. A mí se me ocurre que focalizar nuestra atención. Yo creo que el objetivo fue focalizar nuestra atención, y esto como de alguna manera es algo dirigido desde alguien desde afuera, que sería usted como profesora, y la nuestra tratando de cumplir eso, y como de todos modos es difícil, por más que uno sabe lo que tiene que mirar, ver, escuchar. Sí, y muy bien, gracias Milda, y también un poco lo que dice Tito, que los datos se van construyendo a partir de esas preguntas que nosotros nos hacemos. Nosotros miramos en forma focalizada y miramos eso que queremos tomar para hacer preguntas. Por eso cuando ustedes arman el proyecto de tesis le preguntan qué instrumentos van a utilizar, porque de acuerdo a lo que quieren indagar va a ser el instrumento de recolección de datos o de construcción de datos, y que después van a tener que corroborar. Una cosa que a veces nos pasa en las tesis de maestría, que encontramos en los objetivos específicos las respuestas a lo que ustedes creen. Bueno, eso lo tienen que poner entre paréntesis y dejarlo para el final, para ver si efectivamente pasa eso, y mirarlo más al modo de un supuesto. Siempre hay subjetividad. No es posible, digamos, no estoy parada en ese enfoque, que siempre miramos desde algún lugar, y que ese lugar está condicionado por nuestra historia vital, por nuestra profesión, por nuestras experiencias, por nuestra trayectoria. Es decir, hay una serie de condicionamientos, de factores que hacen que nosotros tengamos el foco en algo. Tengamos el foco en algo en este momento, porque es probable que si nosotros, vieron que a veces leemos algo, interactuamos con otro, y cambiamos el foco. Entonces, no es permanente nuestro foco está condicionado por aquello que vamos a buscar. Bueno, entonces ahora vamos a hacer foco precisamente en el tema de observación en particular, y nosotros podríamos utilizar este instrumento para 2 cuestiones, para la práctica clínica o para la investigación. Nosotros acá, si lo pensamos para una investigación, tenemos una serie de momentos que proponen Hernández Sampier y otros, pero más o menos son estos los que decimos. Primero tenemos que pensar cuál es la idea, digamos, qué inquieta nuestro espíritu, dice Catalina Bailón. ¿Cuál es la idea que queremos investigar? Después esa idea se convierte en un problema. Para que la idea se convierta en un problema hay que estructurarla, hay que definirla espacio, temporalmente, hay que darle forma, hay que justificarla, hay que buscar los objetivos, el general, los específicos, la justificación, ver si es factible, si es viable, todo eso. Después vamos a buscar nosotros
para elaborar el marco teórico, no solamente buscamos autores, sino que también buscamos, para elaborar el estado del arte, el estado de la literatura o antecedentes, buscamos otras investigaciones. Ahí nos sirve mucho buscar investigaciones que sean similares a la nuestra. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve porque nos muestra cómo investigaron, nos muestra a qué conclusiones llegaron, qué decisiones metodológicas tomaron, y en general en las investigaciones al final debería aparecer posibles líneas de investigación. Entonces, si bien ustedes van a hacer una tesis de maestría, yo les recomiendo mirar también tesis de doctorado, porque las tesis de doctorado tienen la obligación, aunque no siempre se cumple, de poner posibles líneas de investigación, y eso les da pista a ustedes también para un poco ir armando. Bueno, definimos el tipo de investigación. En el caso de maestría, en general puede ser una tesis, a veces es exploratoria descriptiva, ¿no? Decimos de qué se trata el objeto. La tesis de doctorado tiene que ser explicativa, es decir, por qué suceden las cosas. Establecer algunas hipótesis o preguntas de investigación, identificar qué factores intervienen y ahí construir los instrumentos. Uno de los errores clásicos es empezar por el instrumento. Uno dice, bueno, ¿vos qué vas a hacer? Y yo voy a tomar una encuesta. ¿Y cuál es el problema? Yo en general le digo a los estudiantes, si no hay problema, no hay investigación. Porque uno en su investigación responde a un problema, da respuesta provisoria a un problema. Entonces estamos acá, en la etapa de decisión sobre qué instrumentos vamos a tomar. En este caso, vamos a hacer foco en la observación. A mí me gusta mucho trabajar esta imagen, así que ya me la han visto. Y estaba a proponer otra, pero dije, bueno, voy a dejar esta por ahora. Y los que no la vieron, ¿qué ven? ¿Qué ven en esta imagen? Yo le veo a Batman. Pues. A Batman, muy bien. ¿Ven algo más? Igualmente, Batman. Coringa. Hay otra figura más que pertenece a la misma serie. Claro, está Batman y está el Coringa. The Joker es el Coringa en portugués. La traducción que tenga, bien. Lo que no la ven es una cara, la figura está, la segunda figura es una cara que está hacia abajo. Sí. Y también, si nosotros la miramos, a veces podemos ver como una especie de fuego. Acá ven, parece una llamitita. Y acá está la cara, está la nariz y demás. A mí me gusta traer esta imagen en particular porque nosotros vemos esas dos figuras porque alguna vez vimos a Batman. Y entonces tenemos las categorías. A veces cuando trabajamos con los estudiantes, los que trabajan con estudiantes, a veces cuando trabajamos con familias, nosotros utilizamos determinadas palabras, determinadas categorías que los demás no las conocen y por lo tanto no lo pueden ver. Entonces, hay algo muy importante, es que nosotros podemos reconocer algo porque tenemos la categoría analítica. Y alguien recién nombró la Gestalt, ¿sí? Bueno, acá yo traje dos imágenes que son parecidas, esta y esta. ¿Cuál es la diferencia? Vamos, escuchan oferta. Que la parte del medio está en blanco y el otro está en negro, por ejemplo. Bien, la figura fondo. La figura fondo cambia cuál es la figura y cuál es el fondo, y además es importante que veamos que nosotros reconstruimos las dos imágenes. La figura de la copa está armada, pero las figuras de las imágenes humanas es una reconstrucción, porque no la tenemos ahí. No las tenemos ahí. Es una reconstrucción. Lo mismo que la clásica de la vieja y la niña, o esta. Si ustedes miran, nosotros construimos esta imagen. Lo que quiero decir es que cuando nosotros observamos, siempre hay algo que vemos y hay algo que construimos. Nosotros reconstruimos, construimos la imagen. Porque no es posible observar todo. Acá, ¿qué ven? Los que nunca vieron esta imagen, ¿qué ven? Vamos, no es tan difícil, es una imagen que ven. ¿Ven círculos? ¿Qué ven?
Niño y niña, círculo, triángulo. Niño y niña, podría ser. Geométrica. Muy bien. Yo no veo ni un niño y niña acá, perdón. Muy bien. Perfecto, porque eso es precisamente lo que tenemos que mirar. Es que nosotros vemos algo que no necesariamente lo ven los otros. Yo en este momento recuerdo cuando mi hija era chica, una vez vino y dijo, yo le di a mi amiguita a la tarea de hablar de educación, y me dijo que no sabía. ¿Cómo no va a saber de educación? Claro, ella escuchaba hablar de educación todo el día en mi casa y le dio a otra persona una tarea que la otra no podía hacer, porque no estaba dentro de su campo. Entonces, acá podemos ver figuras, podemos ver niño y niña, pero también podemos ver, y hasta ahora no pasa del 1% de la población que la ve, una bicicleta desarmada. Y acá a mí me gusta a veces trabajarlo para la docencia, ¿no? Como si nosotros le damos las partes, no necesariamente los estudiantes pueden armar el todo. Entonces, algunos vemos algo y otros ven otras cosas. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a pasar. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, antes de concretar la observación, es qué información necesitamos. ¿Por qué vamos a ir a hacer esa observación? ¿Para qué nos servirá? ¿A qué preguntas va a responder? Recuerden, o para la práctica clínica o para la investigación. Y también pensar cuáles son las ventajas de utilizar la observación. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, permite observar muchas características, ciertas condiciones, abarca distintos tipos de saberes. ¿Cuál es la desventaja? Necesitamos cierto entrenamiento, yo les dije hoy, cierta habilidad para observar, demanda tiempo. Una observación no es lo mismo que tomar una encuesta, y tampoco es como tomar una entrevista. Entonces ven que de acuerdo a el tiempo también es una variable a tener en cuenta. Tiene algunos sesgos, por esto que estábamos hablando, voy a ver algo, pero algo me va a pasar desapercibido, lo mismo que en las otras instrumentos. No hay posibilidad de que no tenga ningún texto. Puedo interpretar algo distorsionando los hechos. Vieron que alguien dice lo que pasa es, uno dice, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, bueno, ese es un tema a tener en cuenta, y para eso necesitamos determinar claramente cuál es la unidad de observación. Yo a veces, acá le puse que a veces en las investigaciones se hacen metodologías que se llaman bietápicas, que primero vamos a suponer que yo quiero ir a observar estudiantes en las escuelas. Bueno, primero tengo que seleccionar las escuelas y después seleccionar a quienes voy a observar. Profesora, sí. ¿Puedo decir algo? Dale. No, me toca esto que usted dice porque, bueno, intenté hacer ahora con la profesora y de un mini ensayo sobre el tema de, ahora me doy cuenta, bueno, que tiene que ver muchísimo con esto de la observación, que es ahora como en nuestra práctica clínica, profesionales que utilizan muchísimo todo lo que tenga que ver con la clasificación de los trastornos mentales con el DSM. Sí. Y bueno, y cómo esto realmente limita una observación clínica. Sí. Observación, digo porque estamos en el tema, ¿verdad? Pero cómo la utilización de eso limita muchísimo, aunque bueno, te ayuda en otras cosas por el hecho de que podés recabar datos específicos. Sí. Pero para escucharle al ser humano, para ver qué le está pasando en la clínica, en la clínica. Sí, te sigo. Tremendamente limitante. Los manuales de DSM están basados en síntomas. Entonces, todo lo que recaba y trata de identificar son los síntomas, es decir, lo que aparece. Por lo que estás diciendo es, bueno, otra cosa es la escucha, una escucha atenta, una escucha flotante y otro tipo de preguntas que nos podemos hacer, que me va a permitir recabar
podríamos llamar el sufrimiento psíquico, ¿no? Lo que le pasa a ese paciente. Entonces, las clasificaciones siempre son reducidas y están basadas en algún enfoque. El enfoque del DSM-4, el DSM-5, el número que vayamos, tiene un enfoque más psiquiátrico que psicológico. Entonces eso lo tenemos que saber. Esta es mi posición, ¿no? Después vas a encontrar otros, pero esta es mi posición. Es un enfoque más psiquiátrico que psicológico. Recordemos que eso tiene que ver con más una categoría de síntomas, que de búsqueda de por qué pasan las cosas. Acá yo es lo que digo. Entonces, bueno, cuando yo utilizo un instrumento, tengo que saber que estoy comprando, de alguna manera, me llevo conmigo el enfoque. Las categorías vienen con el enfoque. Siempre las categorías vienen con enfoque. Y esa es parte de lo que nosotros tenemos que tratar de vislumbrar. ¿Quiero este enfoque? ¿Adhiero a este enfoque? ¿O lo voy a utilizar como un elemento más para comprender qué es lo que pasa? Entonces, esa sería un poco la cuestión. Una preguntita nomás, escuchando a usted. La observación no necesariamente tiene que ver con lo visual. Lo que pasa es que vos no observás solo, ahora vamos a ver la observación. La observación no es que vos solo reconoces lo que entra por los sentidos, porque vos vas con preguntas. Entonces tiene que ver con categorías analíticas. Entonces ahora vamos a ver algo de observación y después volvemos. Te quedó pendiente, Nilda. ¿Sí? Alguien levantó la mano, pero que me lo perdí en el camino. Yo, profe. Dale. También a lo que decía Nilda, no sé si es que comprendí bien, pero hay cuestiones muy preocupantes en el ejercicio de nuestra profesión. Ya sea, o sea que en diferentes poblaciones, yo más trabajo con la población infantil, ya le había dicho eso a los compañeros. Aquí, por ejemplo, yo creo que hay también problemas de interpretación, porque muchas veces en el momento de la evaluación, por ejemplo, porque yo soy de las que utilizo muchísimo las baterías, los instrumentos, para identificar, por ejemplo, qué problemas realmente está teniendo el usuario que acude a solicitar mi servicio. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, algunos resultados no coinciden, por ejemplo, con los resultados que me arroja a mí la evaluación que yo realizo. Entonces, ahí es cuando siempre se me genera una gran duda y digo, y no es que quiera hablar mal de los colegas ni nada, ¿verdad? Es solamente una duda que siempre tuve y que sigo teniendo hasta ahora, es que digo, pero ¿cómo será que evaluó? ¿Cuál será la interpretación que le dio? Porque cuando trabajamos con niños principalmente, los niños también responden según el trato que le damos los evaluadores o las personas que trabajamos con ellos en las intervenciones. ¿Qué quiero decir con eso? A lo mejor yo tengo más, voy a usar un término coloquial, tengo más pasta, le llego más al niño, entonces me responde de otra manera. Sí, como los adultos hacen lo mismo. Claro. Entonces, ahí ya pasa, ya que ya hay ya un... en vez de que sea algo objetivo, la evaluación se vuelve ya algo inferencial, porque ya hay diferenciación. Entonces, ahí no solamente pasa por la observación, y creo que eso es lo que estabas proyectando anteriormente, que cada uno interpreta de la manera en que quiere interpretar. Y eso ocurre muchísimo. La relación que vos podés establecer con el otro condiciona su posible desempeño. Eso pasa en el aula y pasa en la clínica, pasa en ambos lugares. El otro tema, hay varios temas más ahí en lo que vos estás presentando. Los test son en general elaborados en otros lugares y a veces son adaptados a los nuestros, no necesariamente. Y a mí me ha pasado alguna vez, recuerdo, yo trabajaba en una escuela hipervulnerable, ¿no? En unas situaciones extremas de pobreza de los niños, que tenían un repertorio de términos muy escaso,
Pero además, el test que en ese momento se usaba, que era el Wixi, estaba totalmente desactualizado en relación con lo que los estudiantes conocían. Es decir, vos le ponías algo o le preguntabas, no sé, no me acuerdo, ¿qué es el rubí? Ponele, no me acuerdo exactamente, pero eran términos que estaban desactualizados y además estaban descontextualizados. Entonces, un tema que tenemos ahí es que a veces lo que usamos para poder entender qué es lo que pasa no está contextualizado a la realidad de ese niño y podemos interpretar erróneamente, porque tal vez tiene un repertorio de palabras, pero no es el repertorio que esperamos en el texto. Entonces, hay un sinnúmero de cuestiones que pasan en ese caso. Así que hay todo un trabajo para hacer en ese sentido. Y la relación con el otro, para mí, es central para poder generar un ambiente de confianza donde el otro pueda desarrollarse. Y voy a decir algo más como para cerrar. En la práctica, en la formación nuestra como psicólogos, en general nos toman pruebas, ¿no? Nos toman pruebas, ven si respondemos, si sabemos y demás. Ahora, o para hora de juego, volviendo a tu caso, hora de juego. Uno puede hacer un informe de hora de juego. Ahora, ¿cómo traté al familiar, a la persona que trajo al niño? ¿Cómo recibí a ese niño? Digamos, hay una serie de cuestiones que eso a veces no nos evalúan. Entonces, hay cosas que a veces no son tenidas en cuenta. Con lo cual ven que hay una vastedad de factores que intervienen en una práctica, ya sea de investigación o una práctica clínica. Es un montón de cosas para considerar. Y ahora los voy a traer de nuevo al tema de la observación. Y les traje una imagen. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Qué dirían de esta imagen? ¿Por qué la traje? Dice, no se preocupe, continúe con naturalidad como si nosotros no estuviéramos. A veces se dice, la observación puede ser participante o no participante. Es decir, que yo intervengo o no intervengo. ¿Ustedes qué dirían? A partir de esta cuestión de humor que les traje. Cuando ustedes van a un lugar, no es posible no alterar el campo. Es decir, ustedes van a observar una clase, van a observar algo, el niño entra, lo que fuera, esas relaciones siempre están condicionadas. Siempre interviene, exactamente como dice Silvana. Es decir, yo siempre participo. Si yo quiero lograr, por ejemplo acá, claramente hay una interrupción, ¿no? Es disruptiva esa intervención. Si yo quiero que eso, vamos a suponer que estamos observando clases. Yo observé clases para mi tesis de maestría. Entonces iba, me sentaba en un rinconcito, que por supuesto pedía permiso, que eso es lo que hay que hacer, me sentaba en un rincón y observaba la clase. Llega un momento que al docente ya somos parte del paisaje. Entonces empieza a desempeñarse como lo hace habitualmente y uno empieza a encontrar cuestiones que no están tan preparadas como cuando uno está ahí, que el otro se prepara más. Entonces, la observación, cuando yo entro a un lugar, tengo que saber que estoy, de alguna manera, si voy a un lugar donde hay otros para observar, condiciona el campo. No existe una observación no participante totalmente. Bueno, ahora después vieron que se habla de la cámara Gesell también. Uno dice, bueno, pero le hacen preguntas en cámara Gesell. Cámara Gesell es una situación de laboratorio, donde alguien le pregunta a otro y hay un otro atrás de un vidrio observando. Eso también condiciona. No estamos en un ambiente natural, no estamos en un consultorio, en una casa, estamos en una situación de laboratorio. Entonces, si nosotros llegamos a usar cámaras Gesell, recordemos que hay condicionantes en esa observación, tanto del observado como del observador. Bueno, entonces, cuando uno entra a un campo es necesario acordar esa entrada. Yo no puedo llegar y, hola, voy acá a observar. No, hay que primero acordarla. En general uno dice, bueno, pero eso va a condicionar. Bueno, no importa, es un problema ético. Hay que evitar lo que estaba diciendo de alguna manera Nilda y también María Estela, que es evitar las generalizaciones. Entonces, se hace A, entonces quiere decir B. Bueno, a ver, este estudiante, este niño, este adulto, este joven,
en este contexto, ¿qué puedo decir? Y hay que evitar también la mirada normativa, que es poner un estándar, ¿no? Entonces miro cuánto se distancia del... Tener en cuenta un factor que se llama implicación, que quiere decir que todos somos parte de lo que estamos observando. Si ustedes van a hacer este estudio de su tesis, de su investigación, en una institución donde pertenecen, van a tener que hacer un trabajo que se llama implicación. Seguramente habrán leído algo de Urola, Passal y todos los autores que vienen del psicosocioanálisis, del sociopsicoanálisis y demás, que nos dicen que nosotros tenemos que tratar de tomar distancia de ese objeto en el que somos parte, y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo para mi tesis de doctorado lo que hice es llamarlas así como las tentaciones, ¿no? La tentación del investigador, la tentación de enseñar, la tentación de descubrir qué hay detrás, la tentación de... ¿no? Hay una serie de tentaciones que nos vemos sometidos a veces. Entonces ahora voy a entrar al registro de la observación. Yo voy y observo y tengo distintas alternativas. Observo, nada, o decido registrarlo. Si decido registrarlo, tengo 3 tipos, por lo menos, de registro que puedo hacer. El no estructurado, que es cuando el abierto, escribimos todo lo que vemos. Habitualmente se usa en exploratorio, porque no conozco tanto el objeto. ¿Cuál es la dificultad del no estructurado? Que después tengo que buscar las recurrencias. Entonces, voy a tener un mayor trabajo para buscar recurrencias. Después tenemos el semiestructurado, que ahora se los voy a mostrar, que viene más de la línea de la etnografía. Y los más conocidos, que son los registros estructurados. Ahora, antes de observar, tengo que tener algunas, ¿no? Hay algunas recomendaciones. Tener en cuenta qué queremos observar, porque aunque haga un registro abierto, voy a tener que prestarle atención a algunas cuestiones, porque todo no puedo. Decidir qué tipo de registro, decidir qué aspectos son más importantes, y no querer observar todos, porque es imposible, y por lo tanto no acumular datos innecesarios, es decir, datos que a lo mejor no me van a servir. Durante la observación hay que tratar de registrar todo lo posible y recuperarlo antes de las 24 horas. ¿Por qué? Porque la memoria funciona así, y después de las 24 horas sabemos que nos olvidamos de lo que vimos, ¿no? Y antes también, pero por lo menos antes de las 24 horas. Bueno, y después evitar las generalizaciones, analizarlo, evitar las interpretaciones apresuradas que nos llevan a errores, evitar los juicios subjetivos de naturaleza personal, es decir, esto me cayó bien, me cayó mal. Yo siempre cuento una observación que estaba haciendo y la docente tuvo un error en el pizarrón, ¿no? Escribió mal una palabra. Bueno, hay que trabajar sobre eso, porque eso no puede después hacer que todo sea interpretado bajo el error ortográfico. Bueno, había otras cosas, ¿no? Para mirar. Entonces, nosotros tenemos instrumentos de construcción de datos, la observación, con registros abiertos o no estructurados, semiestructurados y estructurados. Los abiertos son los que hablamos, escribo todo, haciendo foco, tratando de no tener datos que no me van a servir. El semiabierto o semiestructurado viene de la línea de la etnografía. Acá yo le puse unos autores. En particular, Rockwell, es Elsie Rockwell, la van a encontrar en toda la línea de la etnografía. Y ellos lo que tratan de mostrarnos es que podemos hacer algo donde tratemos de registrar todo lo que vemos y separarlo de nuestras hipótesis, de nuestras presunciones, de nuestros supuestos. Es un esfuerzo por convertir una observación, ¿no?, en algo más objetivo. ¿Por qué? Porque si no lo separamos, dicen las autoras, lo que nos puede pasar es que nos interfiera en la descripción. Entonces, lo que recomiendan es, a medida que uno va describiendo, ir tomando el horario. Ven que dice 9:15, 9:30, bueno, 9:17. Por ejemplo, en mi caso yo he observado muchas clases y a cada estudiante le voy poniendo un número. Eso requiere cierta habilidad, cierto entrenamiento, porque ponerles números a los estudiantes a medida que van hablando requiere prestarles mucha atención, armar como un mapa del lugar
y después más o menos recordar los números que les asignamos de forma arbitraria. Y la recomendación es que el registro tiene que ser lo más directo posible, no las inferencias. No quiere decir tal cosa, sino qué es lo que dicen, qué es lo que veo, y por otro lado, cuáles son mis supuestos. Entonces es un esfuerzo para tratar de convertir en algo más objetivo. El otro instrumento es un instrumento son instrumentos de registro estructurados. Los más conocidos son lista de control o de chequeo, escala de apreciación y rúbrica. ¿Qué tienen estos registros? Que me dice si está o no, o con grados o con características. Ahora, tengo que tomar la decisión previa sobre qué voy a mirar. Ven que acá, en el abierto, la decisión sobre qué aparece lo encuentro con la recurrencia. En el registro estructurado lo encuentro con el instrumento. Entonces, tengo instrumentos de chequeo, lo hace o no lo hace, lo logra o no lo logra, está o no está. Tengo, entonces, esta sería chequeo, 2 opciones. Tenemos que tener en cuenta que tiene que ser siempre en afirmativo. Siempre es lo que quiero que logre. Y después tratar de describirlo de la mejor manera posible para que todos entendamos lo mismo. A veces en los instrumentos de lista de chequeo aparece, por ejemplo, habilidad para registrar, vamos a suponer. Y la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que sabe registrar? Bueno, la lista de chequeo tiene que estar descrita de tal manera que yo lo puedo visualizar, lo puedo reconocer. Y después tenemos la escala de apreciación, que en general es cuantitativa, cualitativa. También está la gráfica, que se usa muchísimo menos. La cuantitativa puede ser numérica o puede ser de frecuencia. Lo hace siempre, casi nunca, nunca. Tiene por lo menos 3 opciones. Y acá una recomendación. Y la cualitativa es grados. ¿Sí? Lo hace excelente, muy bien, sigue participando. Una recomendación que se hace es que usen 4 opciones. ¿Por qué? Porque si usamos 3 o si usamos 5, que son las más habituales, nosotros tendemos a poner en el centro. Entonces no vamos a saber si está más del lado del logrado o si está más del lado del no logrado. Y entonces acá les traje una lista de chequeo. Tomé una cualquiera. Busqué, ¿no? de observación. Y pusieron 4. ¿No? Lo hace rara vez, nunca, rara vez, usualmente, siempre. Rara vez, ocasionalmente, algunas veces. Y usualmente, ¿qué sería? ¿Ven? Entonces, esas 2 categorías no la tengo muy clara. Y miremos los indicadores. ¿Le da miedo escalar, saltar, trepar? La pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿cómo me doy cuenta que le da miedo? No quiere hacerlo, se niega a hacerlo, pide ayuda, se mueve con inseguridad. Usualmente busca moverse, parece tener más energía de lo normal. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene más energía de lo normal? ¿Qué quiere decir esto? Se mueve a grandes velocidades, corre. Bueno, ¿ven? Eso es lo que quiero decirles. Cuando nosotros miramos, hay que tratar de pensar cómo me doy cuenta. Después tenemos la rúbrica, que a veces la usamos menos. La holística es la que tiene grados, todos juntos, porcentaje, y la analítica es la más conocida. Esta es una rúbrica de laboratorio, ¿no? De observación, maneja con destreza las operaciones básicas del laboratorio. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, ¿qué sería acá? Utiliza los instrumentos con solvencia. Ven que las rúbricas tienen también sus problemas. Y esta es un ejemplo de analítica, ¿sí? Dice perspectiva profesional del nutricionista, bueno, pero era para evaluar y ver casos clínicos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? En la columna de la izquierda tienen ahí los criterios, reconoce factores de riesgo, reconoce interpretados clínicos y demás, y si ustedes miran, van a ver que le asignan un puntaje, es una quali-quanti esta, alto, bueno, regular, malo, ¿sí? Y tiene una serie de descripciones en el interior.
de nuevo, cuando miremos rúbricas, identifica, investiga, no es lo mismo. Identifica 5 más condiciones importantes o fundamentales que predisponen o favorecen la presentación de la enfermedad, sería un buen indicador. Ahora, si yo le voy mezclando con investiga, ¿no? Se me empieza a confundir. Entonces tiene que ser lo más claro posible. Bueno, dicho esto, y a ver cómo estamos en el horario, que traté de ser respetuosa, yo siempre me excedo, entonces traté de más o menos controlar el horario, y Aide me dijo más o menos 1 hora, así que acá estamos más o menos 1 hora y cuarto, me parece 15 minutos Aide, de lo establecido. ¿A qué conclusiones ustedes quieren compartir a partir de lo que estuvimos viendo o de lo que les generó esto que estuvimos viendo o de sus preguntas? Podrían compartir con sus colegas, llegaron en esta hora que estuvimos trabajando. Ninguna. Acá siempre yo hago el chiste de que tiene la abundancia de participaciones. Sí, ¿qué conclusión llegan? No hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Qué les pareció? ¿Qué les generó? ¿Qué inquietudes les produjo? ¿Qué creen que van a tener que tener en cuenta en el futuro? Lo que quieran. Sí, Víctor. ¿Qué tal, profe? Excelente toda la exposición. Encantado. Realmente me doy cuenta que la observación, nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Para cada uno. Siempre estamos observando cosas, estamos queriendo aprender. No solamente observamos la clase, sino algunas veces observamos, por ejemplo, el comportamiento de los profesores, que por ahí nos gusta, entonces tomamos ejemplos, nos guiamos por alguien, así, todas esas cosas. Como, esta profesora me gustó, esta docente sí, entonces vamos copiando para lo que nosotros alguna vez vamos a querer usar también, ¿verdad? Sobre esa cuestión, por ejemplo, para mí es todo nuevo esto de la virtualidad. Como siempre cuento, yo me quedé en el tiempo probablemente con el papel sulfito para mostrar las clases, ¿verdad? Y voy aprendiendo cosas nuevas también, es parte de la observación, como se dice. Dentro de lo que fue la exposición de los videos, por ejemplo, consulto, también los compañeros me podrán enseñar, es que salía con, vamos a decir, la voz de la imagen, parecía en forma doble, y no sé cómo se puede corregir. Algunos de los compañeros le voy a preguntar, o usted mismo, profesora, o la profesora Aide, puede responder cómo se soluciona esas cosas. Y así, a mí me parecía bien, por eso no lo detuve, digamos. Hay que ver si rebotaba en algún lugar. A mí yo lo escuchaba bien. No sé si los otros compañeros lo escuchaban mal. Sí, por eso, profe, y todo excelente. Muchísimas gracias, realmente. No, porque es para chequear, porque a veces lo que puede pasar es que lo tengas duplicado en tu computadora, entonces aparece 2 veces, entonces se va escuchando en 2 lugares. Pero a mí, ahora te doy la palabra, Belén, a mí no me aparecía rebotando duplicado, por eso les pregunto si a los demás le pasó lo mismo, porque a veces, sí, Belén, sí, estaba bien. No, también salió duplicado, yo creo que fue porque no soy experta, creo que tu micrófono estaba encendido y también el compartir audio, entonces ahí sale doble. Muy bien. Ahí tenemos una respuesta, Víctor. Así que yo me perdí. Gracias, profe, por eso todo estoy aprendiendo. Claro. Estaba súper atenta a todo, solo que también quería como compartir, solamente que me perdí mucho de los videos, me pasó mucho como domingo, porque yo completo. No escuchaba bien y solamente observaba las imágenes, todo. O sea, yo vi todos los cambios de las imágenes, todo, pero porque me perdía en el audio. Y lo de esta serie que mostraste que está en mi lista para ver y nunca lo vi, que me llama la atención, me perdí mucho el audio y no entendí. Cuando hiciste la pregunta me quedé, ¿qué respondo? Porque no sabía, me perdí mucho de la información. Claro, bien, está bien, es interesante porque les cuento algo. Yo en general no uso Meet, yo uso Zoom. Entonces estoy como súper acostumbrada al Zoom o al Team o al no sé qué. Y
el Meet tengo mis relaciones complejas. Entonces, la próxima le voy a prestar atención al tema del audio, porque hasta ahora nunca me había saltado un problema, porque en general no lo uso para la clase, entonces no he tenido problemas. Así que te agradezco, Víctor, para prestarle atención para la próxima, porque tengo que dar clases en Meet, en lo sucesivo, así que le voy a prestar atención a ver dónde está el problema. Así que bueno, te agradezco, Víctor y Belén, que hayan participado. Bueno, había alguien que había levantado la mano que yo le dije, gracias, Víctor, y gracias, Belén. ¿Alguien que quería hablar? ¿Que había levantado la mano? Yo era, no. yo profesora, pero era por el tema de la cámara Hessel. Ah, dale. Pero ya pasó, tiene criterio de usar, no. Entonces se usa en presencia de un juez y con los víctimas y victimarios haciendo preguntas específicas de acuerdo a ahí como dijo Mingo, el tema de justicia que tiene que determinar. Entonces, se usa en forense, sí, se usa en medicina forense, psicología forense, sí. Pero también a veces se usan en investigaciones algo similar a la cámara Gesell, se usa una cámara Gesell para ver el trabajo con foros. ¿Vieron? Cuando yo reúno un equipo y les hago preguntas, a veces yo he participado de eso, donde nos ponen con una pregunta a trabajar, ¿no? Con una especie de entrevista grupal y demás, y el investigador está del otro lado. Condiciona el desempeño. Les aseguro que no es lo mismo que esté una persona alrededor que esté a través del vidrio, porque uno se siente como más intimidado. Entonces, y he participado para intervenir como experta en no sé qué, y habían utilizado la cámara Gesell para eso. Es decir, se usa para distintas cuestiones la cámara Gesell. Por eso se las traje, y no solamente en forense. Es más, ahí yo trabajo en una universidad que tienen un aula desde donde se puede ver el desempeño del docente, y si bien ahora hablamos de la cámara Gesell, ahora te doy la palabra, Belén. Hay universidades donde también he trabajado que tienen la cámara puesta en las aulas. Entonces, si bien no es una cámara Gesell, funciona como una cámara Gesell, porque yo la veo, los estudiantes no la habían visto, pero yo la veo, la cámara. Es decir, he estado en universidades donde tienen una cámara puesta en la clase y en universidades donde tienen todo vidriado alrededor del aula, donde se puede observar desde afuera. Es decir, funciona como cámara Gesell. ¿Qué es lo que pasa? Los estudiantes que en realidad nunca se dieron cuenta se desempeñan de determinada manera. Yo lo veo enseguida, no puedo evitarlo. Veo la cámara, veo los vidrios, y eso condiciona un poco. Después uno se acostumbra y listo. Una cosa que pasa mucho, por ejemplo, en medicina, cuando trabajan con tutorías, tienen las cámaras porque les graban las sesiones. Es decir, hay cosas vinculadas con la observación que ahora ha cambiado, que ya no tenemos la cámara Gesell, tenemos la camarita. Funciona de la misma manera. Es decir, yo estoy mirando desde otro lugar el desempeño de alguien que está en un espacio. Así que ahora se está usando bastante. En general se debería pedir permiso para observar. No siempre se pide permiso. Sepan esto. No siempre les van a pedir permiso. Yo he estado en instituciones donde está la cámara, yo veo la cámara. No sabemos si nos están viendo o no nos están viendo, pero el desempeño no fluye de la misma manera que si tuviera un observador adentro del aula. Ven que la observación es una observación, pero la forma en que utilizo esa observación condiciona los desempeños, porque a lo mejor me siento más cómoda, que a mí que me vengan a observar no tengo ningún problema, pero la cámara me produce como un medio estrés. no es lo mismo. Y no tengo problema que me graben. Hay veces que yo puedo hablar en cualquier lado, no tengo problema ni que me graben, ni que hablar, ni nada. Pero la falta de pacto, es decir, la falta de acuerdo de, mira, vas a estar en un aula donde tiene una cámara. Es probable que te grabemos. Bueno,
no, vas a estar en un aula donde tiene una cámara, no te vamos a grabar, no te vamos a mirar, no nada. Entonces, uno entra a un lugar, pero no sabe ni a quién preguntarle. Entonces, eso está pasando. Te quiero contar, por lo menos acá pasa. Así que bueno, es como para tener en cuenta que no es inconsecuente. Bueno, sí, no es lo mismo con la cámara encendida, que no le ve la lucecita roja, que con la cámara apagada. Bien, Belén parece levantando la mano. Belén, ¿estás levantando la mano? Sí. Dale. Como estaban hablando de la cámara Gesell, nosotros en la facultad del último año también usábamos muchísimo y era con consentimiento informado con los pacientes. Hacíamos las prácticas abiertas y era con un costo mínimo y era con consentimiento informado justamente sobre el caso de que los profesores que seguían la parte, o sea, que eran los tutores de la parte clínica, ellos observaban nuestras intervenciones y era consentimiento informado para el terapeuta, o sea, para el estudiante terapeuta en ese momento que estaba haciendo la práctica y para el paciente. Y entonces no se grababa, pero sí estábamos dentro de la cámara Gesell, donde había un audio para los que observaban de una manera muy, muy bajita, justamente para observar los errores, los aciertos, para que los profesores nos corrijan en esa intervención que íbamos manteníamos con el paciente que llegaba a la facultad. Claro, hay que tomar ciertos recaudos éticos, igual que cuando vamos a algún lugar y que pedimos permiso. Ahora el consentimiento informado nos facilita esto, que viene de la salud, y es necesario. No se puede, a veces cuando hacemos investigaciones, a veces los estudiantes dicen, bueno, pero yo puedo ir a hacer una entrevista y llevar un grabador. Sí, lo puedes, si te dan permiso. Podés grabar la entrevista si te dan permiso. Y te tiene que dar permiso explícitamente, ¿no? Porque vieron que a veces los estudiantes tienen esa cosa, bueno, me voy a llevar oculta, no, oculto, nada. Tienen que dar permiso, tienen que dar la autorización para ser grabados, y a veces les va a pasar que cuando termina la entrevista y ustedes apagan el grabador, les dicen otras cosas. Porque hay personas que no hablan ante el grabador. Ustedes piensen dos cosas. Primero, que el entrevistado, el observado, que fuera, trata de dar la mejor imagen de sí. Y la segunda, que trata de evitar que eso lo perjudique. Es decir, si me va a perjudicar, no van a decirlo. Por eso las formas en que nosotros tenemos para conversar con otros, para tomar entrevistas, que hablaba del sistema, las formas también son muy importantes, que no vayamos a inducir respuestas, ¿no? Que no generalicemos, que no hagamos inferencias rápidas. Bueno, gracias, Belén. Gladys, te vemos con la mano levantada. Sí. Bueno, preguntaste sobre las conclusiones, entonces queríamos aportar un poquitito, que aprendí mucho y creo que sintetizando lo que vi, lo que vos quisiste pasarnos, es que la observación es una técnica que tiene sus, digamos que sus normas, sus formas de hacer. Esas formas de hacer tienen que ser conocidas, o sea, el investigador, el observador debe estar entrenado, sobre todo porque dos cosas. El resultado de la observación para que sea útil, objetiva y para que fiable, tiene que estar muy bien entrenado. Y por otro lado, en nuestra profesión, por lo que implica nuestra interpretación. Eso fue lo que más o menos yo pude entender. Claro. Gracias. Muy bien, gracias a vos. No es inconsecuencia la interpretación, ¿no? Entonces es una responsabilidad lo que interpretamos. Bien, ¿algo más que quieran decir? ¿Algo que inquieta el espíritu, como dice mi profesora de metodología? ¿No? Y parece que no, pero ya le inquietaste. Creo que el módulo, Marta, ha sido muy inquietante, ¿verdad? Eso es más o menos porque básicamente yo les envié 20 bibliografías, una por semana, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que
no solo eso les inquieta a nuestros colegas porque estamos en un proceso de la calidad de la educación superior. Entendemos que la práctica docente es la parte de formar profesionales altamente calificados, dice la misión de la universidad desde el momento de su nacimiento, ¿verdad? Formar profesionales realmente calificado y bueno, dentro del área de la salud, que es la psicología clínica, en donde trabajamos todo con ese componente humano, con el dolor, ¿verdad?, de las personas en algún momento, trabajamos con todo eso y en todos nuestros ámbitos de actuación, ¿verdad? El conocimiento es importante, todos estos instrumentos de cómo entramos, cómo construimos, esto es muy importante en nuestra práctica, estemos donde estemos, ¿verdad? Entonces, más que agradecida, Marta, por tomarte ese tiempo, que tu tiempo es tan valioso, ¿verdad? Yo agradezco en todo el nombre de esto para que pueda compartir con nosotros estos momentos de aprendizaje. Así que, como dicen las colegas, aprendemos siempre mucho, y si estamos abiertos para ese aprendizaje, todos los días aprendemos, porque esa es una condición básica. Conocemos, decía, el niño dice, ¿qué es esto? Heráclito, al ver fluir el agua, decía, no bebemos, no decía eso, sino esa fue su interpretación, ¿verdad? No bebemos del mismo río todos los días, ¿verdad? Claro. Y lo más romántico decía, ayer te quiero más, hoy te quiero más que ayer y menos que mañana. ¿Se acuerdan, Entonces, eso es un proceso de ir construyendo conocimiento. Así que, Marta, queremos darte las gracias. Tenemos un petit reconocimiento para ti. Es un certificado que quiero compartir. Muchas gracias. Tengo Muchas gracias a ustedes. De paso aprendí, voy a prestarle atención al tema del audio para la próxima en el MIT. Es un gusto. Y Aide me hiciste acordar a Freud. Yo me dedico más a la educación que a la psicología, pero recordemos que la primera respuesta que se dio Freud es que es una tendencia al principio de homeostasis y que eso es la muerte. Con lo cual, aprender es este desafío constante, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Estoy compartiendo un certificado, Marta. ¿Están viendo? Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces es un certificado desde la universidad en donde reconocemos, estamos reconociendo y la universidad agradece tu participación, ¿verdad? Entonces, en este proceso queremos hacerte llegar esto, ¿verdad? De una manera virtual, toda esta comunidad académica, ¿verdad? Agradeciendo tu participación y tu aporte para enriquecer el módulo y para sembrar ese espíritu inquietante. Así que gracias, Marta, y estamos... Gracias a ustedes por la escucha, así que muchas gracias. Entonces, aquí, bueno, entonces, señoras y señores... Un ratito, doctora, un minuto, doctora, un segundito. Sí, bueno, reiterarle a la doctora Marta los agradecimientos. Ya la doctora Aide le va a hacer llegar el certificado de reconocimiento que le otorga la facultad. Pero antes de eso, yo quería sacar un screen de la pantalla. Si tienen la bondad de encender sus cámaras y vamos a tomarnos una foto con la doctora, ¿sí? ¿Sí les parece? Por lo menos los que están, un segundito. María Carmen, creo que tu audio no escuchamos. Yo no. Que van a tomar una foto. Yo le entendí que activen, me pareció eso. Que activen. Bueno, a ver qué tal ahí. Me voy a poner. ¿Ahí mejor? A ver. Yo cualquier cosa también tomé unas, así que después se las paso. Bueno, muchas gracias por... ¿Y mejor?
por la invitación. Y muchas mejor, gracias por todo. bueno, les deseo lo mejor. Les deseo perseverancia en la elaboración de la tesis. La elaboración de la tesis requiere perseverancia, constancia para llegar a término. Y siempre recuerden esto, cada título les abre una puerta. Entonces, ya que entraron a la maestría, tienen que pensar en esa puerta que le va a abrir cuando ustedes terminen. Así que bueno, les deseo lo mejor y muchas gracias por la invitación. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto entonces. Muchísimas gracias, doctora. Ide también. Gracias a ustedes. Gracias, Marta. Qué hermoso. Bueno, y con esto ya le envié virtualmente también la certificación. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer con respecto a nuestra... ¿por qué presentamos esta... justamente lo que yo les había dado, una lámina para nuestra monografía, es justamente para hacer de manera grupal todas las